Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sala 9 del Museo Arqueológico Nacional, donde va a comenzar un nuevo ciclo de piezas del mes titulado Ríos, mares y océanos, vías de intercambio. Y comenzamos con una estela del suroeste, una estela extremeña, conocida como la estela de Magacela, adscrita al 1100-800 a.C., que correspondería con el bronce final. Y lo hemos titulado Un mundo entre dos aguas. Bien, Magacela es un municipio de la provincia de Badajoz que se encuentra en la comarca de La Serena. La Serena, dentro de lo que es Extremadura, dentro de los límites de Extremadura, es una de las zonas mejor definidas geológicamente hablando, ya que se caracteriza por una pizarra por una pizarra muy característica del nordeste de la penillanura. Por tanto, no es de extrañar que nuestra pieza esté realizada en uno de estos bloques betílicos de pizarra. Como algo que sucede muy habitualmente es la reutilización de materiales, y en determinadas épocas es básico, porque no solo estamos economizando tiempo, sino también esfuerzo, y en determinados momentos esto es muy importante. Por lo tanto, desconocemos cuál es el origen, el punto original donde estaba ubicada nuestra pieza, ya que se encontró formando parte del muro de una huerta dentro del término municipal de Magacela, de ahí el nombre. En esta huerta, en este muro de esta huerta, estuvo hasta 1939, momento en el cual pasa a manos del ayuntamiento, que se va a hacer cargo de ella. La tienen durante una serie de años y, bueno, fue como en un par de años más o menos, pasa a manos, se lo ceden a manos del político Eduardo Ezquer. Este se lo lleva a una de sus fincas cerca de Mérida y ahí se le pierde el rastro por completo a la pieza, ya que acaba en Madrid en manos de Fernando Durán, quien en 1983, se lo cede al Estado junto con más piezas. Bien, nuestra pieza de la Edad del Bronce, vemos que está realizada en el bloque de pizarra alargado, termina la zona distal en forma apuntada, en una forma piramidal, mide 142 centímetros de alto, tiene 35 centímetros de ancho y 32 centímetros de grosor. Normalmente las estelas, los materiales que utilizan siempre suelen ser bloques de la zona, de litología de la zona, y suelen elegir en la cara del grabado aquella que es más lisa, que es más adecuada para la realización de los bajos relieves. Sin embargo, en nuestra estela, en la estela de Magacela, vemos cómo han repiqueteado desde la zona proximal hacia la zona distal, sobre todo en el margen derecho, han repiqueteado toda la superficie con el fin de prepararlo para poder realizar ese bajo relieve de una forma más adecuada. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que han representado en nuestra estela del sudeste, en nuestra estela del bronce final. Vemos como elemento principal tenemos una figura antropomorfa, muy esquemática, en la que vemos muy bien reflejados los brazos, la cabeza, el tronco, los brazos, tenemos los dedos muy marcados de las manos y de los pies, y le han colocado unos cuernos en la cabeza, unos grandes cuernos en forma de lira, que sería interpretado como un casco liriforme. Además, vemos cómo lleva a la altura de la cintura, que seguramente llevaría por medio de un cinto, una espada corta o puñal. A su derecha vemos cómo tiene también una lanza que lleva un regatón en la parte que podría ser más débil, digamos, que le serviría tanto para proteger esa zona como para estabilizar la lanza a la hora de su lanzamiento. Al lado justo de la lanza encontramos cómo hay una forma ovoide con un mango calado que sería interpretado como un espejo.
Entre lo que es la lanza y nuestra figura antropomorfa, encontramos 5 pequeñas cazoletas que es de difícil interpretación, no sabemos muy bien qué podría ser, pero a lo que más se asemeja o lo que creemos que es más acertado es que sean 5 ponderales, 5 pesas. Cerrando nuestro conjunto, tenemos un escudo con 4 anillos concéntricos, donde los 2 centrales, los 2 más pequeños, tendrían una escotadura en V y una línea central que sería la abrazadera, por donde estaríamos agarrando nuestro escudo. Además, si nos fijamos, podemos ver cómo tenemos agrupaciones de 3 y de 2 cazoletitas más chiquititas. Ahí serían representados los remaches que unirían las diferentes capas de nuestro escudo. En algunas ocasiones se ha hablado como que pudieran, bueno, una de las interpretaciones es que pudieran tratarse de representaciones de poblados, pero en este caso no hay ninguna duda de que se trata de un escudo. Bien, esta iconografía, ¿qué está tratando qué lenguaje, qué es lo que nos quiere transmitir? Bien, si nos fijamos bien, dentro de nuestra estela, sí podríamos decir que vemos tanto elementos personales como elementos característicos de una panoplia de un guerrero de la Edad del Bronce final en el suroeste peninsular. Pero si nos fijamos, el hecho de que aparezca un espejo ya nos está dando un dato, y es que los espejos los asociamos con el más allá, con un reflejo del más allá. La otra vida es un reflejo de nuestra vida actual. Por lo tanto, el espejo nos estaría dando esa visión invertida de la vida que estamos teniendo. Si a ello le asociamos que nuestro espejo está en esa posición invertida junto con la lanza y el escudo, nos da a pensar en esa vida en el más allá. Porque si nos fijamos, la lanza no está en una posición de ser utilizada al igual que el escudo. La abrazadera está mirando hacia la persona que está viendo la estela, no hacia el guerrero. El guerrero no está en ningún momento ni en una posición de ataque ni en una posición de defensa, con lo cual nos hace pensar que nuestra estela tiene un sentido funerario, un sentido hacia el más allá. Si nos fijamos en nuestro casco, en lo que interpretamos como un casco, con esos grandes cuernos, un casco liriforme, normalmente tendemos a pensar, siempre que vemos un casco con cuernos, tendemos a pensar en los cascos nórdicos, en los vikingos. Pero, sin embargo, este tipo de cascos tienen un origen oriental. Desde la zona más oriental se trasladarían o se difundirían por el Mediterráneo, siendo una zona puente Cerdeña, y a través de Cerdeña se distribuirían por el resto del Mediterráneo. Porque en los pueblos del Bronce, en Cerdeña, de los pueblos sardos, encontramos representaciones de este tipo de cascos, encontramos representaciones en bronce de guerreros con cascos exactamente igual que los de nuestra estela. Por lo tanto, nos quedamos con que el casco pertenece al Mediterráneo oriental. Si continuamos con nuestra figura, vemos nuestra espada corta o nuestro puñal. Por las características de la empuñadura y por las características que tiene nuestra hoja, que vemos que tiene en la parte central, se abre un poquito para volver a cerrarse, son espadas de lengua de carpa. Es un fósil director del Bronce final atlántico. Y el mayor descubrimiento hasta el momento de este tipo de piezas lo encontramos en la Ría de Huelva en 1923, donde aparecen 400 piezas y entre ellas hay un gran número de piezas de lengua de carpa. Pero, sin embargo, aunque sea el depósito más grande documentado hasta el momento, encontramos cómo estas espadas de lengua de carpa aparecen distribuidas por toda la zona atlántica, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Polonia, incluso en Italia. Por tanto, nuestra figura llevaría un armamento de origen atlántico. Bien,
Si proseguimos, tenemos nuestra lanza con el regatón, y este tipo de lanzas tubulares aparecen ya asociadas en Micenas, en las tumbas de los guerreros micénicos. Por lo tanto, volvemos a ese Mediterráneo oriental. En cuanto a los espejos, es más complicado, porque están muy distribuidos y porque su uso es habitual en determinados estratos sociales por todas las culturas ribereñas del Mediterráneo. Pero es verdad que encontramos espejos ovoides con este mango calado prácticamente igual también en Cerdeña. Por lo tanto, volvemos a ese bronce, a esa edad del bronce en Cerdeña, a esos pueblos sardos como posible influencia en nuestra estela. Volvemos al Mediterráneo oriental. En cuanto al escudo, por estas escotaduras en V, los asociamos directamente también con escudos del Mediterráneo oriental. Por tanto, nos encontramos como una estela del suroeste, como una estela extremeña, tiene elementos tanto de origen mediterráneo como de origen atlántico, pero nos encontramos en la comarca de La Serena. Estamos muy lejos todavía de esa costa mediterránea o de la costa atlántica. Aprovechando que tenemos aquí otras estelas, vamos a ver cómo hay elementos que se repiten y hay elementos muy característicos que nos dan datos muy importantes. Por ejemplo, vemos cómo en la estela del Viso, esta estela aparece en Córdoba y está realizada en arenisca. Ya estamos viendo cómo el material es diferente a nuestra estela de Magacela. En arenisca vemos, se conserva un poquitito peor los grabados, porque es más fácil que se deteriore. Pero, por ejemplo, estamos viendo cómo a la figura antropomorfa también le han añadido un espejo y un escudo. El escudo difiere completamente del escudo que tenemos en nuestra estela de Magacela, porque los escudos les están dando una identidad dentro de su sociedad, pero también les da una identidad como pueblo, les da diferencias. Si vemos el espejo, por ejemplo, este espejo lo tenemos del derecho. Por lo tanto, hay una clara intencionalidad en realizar nuestro espejo de Magacela de forma invertida, porque realmente les cabe el poder hacerlo en otro tipo de posición. Por lo tanto, la intencionalidad está clara. Vemos elementos que se repiten también en la estela de Fuente de Cantos. La estela de Fuente de Cantos es la más grande encontrada hasta el momento y está realizada en granito. Fuente de Cantos se ubica al sur de Badajoz. Vemos con respecto a la estela del Viso cómo se repiten elementos también, por ejemplo, como el carro, el escudo. Volvemos a ver cómo aparecen cazoletas que también podrían ser estos ponderales de los que hemos hablado antes. Pero hay un dato que es el que nos va a dar unificación, digamos. Y es que si nos fijamos en nuestras tres figuras antropomorfas, en nuestras tres figuras esquemáticas, en ellas, todas adscritas al bronce final, vemos cómo todos ellos tienen ese casco con grandes cuernos liriformes. Vemos aquí el de Fuente de Cantos y vemos como en el del Viso también nos encontramos con este casco con grandes cuernos, al igual que la estela de Magacela. Es verdad que por el tipo de material se observa mucho mejor en el bloque de pizarra que en el de arenisca o en el de granito. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo el hecho de que aparezca iconografía muy similar en zonas tan diferentes, tan dispersas, aunque todas ellas se encuadran en el Valle del Guadalquivir? Nos está diciendo que nuestras poblaciones autóctonas del bronce final en el suroeste peninsular están asimilando influencias que les están llegando tanto del Mediterráneo
como del Atlántico y que están abiertos a todas esas nuevas influencias que les están llegando. Por lo tanto, en el suroeste peninsular están confluyendo tanto culturas, influencias, ideas, tecnologías del Atlántico como del Mediterráneo. Pero ¿por qué? ¿Por qué en este suroeste peninsular? ¿Por qué tanto interés en esta zona? Si nos fijamos y aprovechando que tenemos el paisaje justo detrás de nuestras estelas, ya hemos hablado que las encontramos todas las estelas en ese valle del Guadalquivir, quedan delimitadas más o menos dentro de todo el valle del Guadalquivir. Si vemos, es una zona árida, toda la comarca de La Serena, que se dedica fundamentalmente a la ganadería, pero sí tienen grandes ríos que les otorgan zonas agrícolas y les están otorgando vías de comunicación a través de esos ríos. Con esos ríos no solamente tienen esa base agrícola, sino que además les hace que haya influencias entre todo el cuadrante suroccidental con el suroeste, porque les está otorgando puertos. Y esto es muy importante. ¿Por qué hay tanto interés entre las culturas atlánticas con las culturas mediterráneas por esta zona del suroeste? Pues porque en toda la comarca de La Serena encontramos que hay filones de estaño fundamental para la nueva tecnología que se está gestando en el bronce final. El estaño es fundamental para poder hacer todas las nuevas piezas de bronce que se están realizando. Por lo tanto, hay un interés tanto de esas culturas atlánticas como de esas culturas mediterráneas por llegar a todos aquellos lugares donde les pudiera proporcionar material para poder llevar a cabo toda esta nueva tecnología que estaba revolucionando el Mediterráneo y que estaba revolucionando todas las culturas también atlánticas. Además, tenemos que tener en cuenta cómo en este momento todos los sistemas palaciales que se dan en el Mediterráneo oriental entran en colapso. Esto hace que políticamente afecte a todas las capas de la sociedad y afecta a toda la parte comercial. Por lo tanto, las rutas comerciales empiezan a liberarse. Empiezan a liberarse ya no solo a un nivel comarcal, sino que se liberan a un nivel regional y también internacional. Esto hace que haya una explosión, digamos, de nuevas rutas comerciales, tanto atlánticas como mediterráneas, que vayan difundiéndose a nivel más internacional, digamos. Todo acaba confluyendo en el Mediterráneo, en esta parte del cuadrante suroccidental. De modo que desde ahí, estas culturas atlánticas y mediterráneas, estos comerciantes que están llegando desde ambos lados, se internan en el suroeste peninsular a través de esos ríos de los que hemos hablado. Bien, hemos dicho que nuestras estelas, o nuestra estela de Magacela, tiene un carácter funerario, le damos un carácter funerario, pero podría tener otro tipo de significados, porque no las tenemos asociadas a ningún yacimiento al haber aparecido en posición secundaria. Podría tratarse también por dónde aparecen, podrían tratarse como demarcaciones territoriales, porque esta nueva tecnología está haciendo que las poblaciones aumenten. Por lo tanto, una demarcación territorial también es muy importante. Suelen aparecer en zonas de vados, en zonas de control territorial, en zonas muy cercanas a ríos. Por lo tanto, esa demarcación territorial también es importante en este momento. Podría también tratarse de rituales de protección, que llevaran asociado un ritual de protección, porque es verdad que, igual que sucede con el depósito de la Ría de Huelva, encontramos
siempre esa relación entre nuestras estelas con el agua y los depósitos de materiales con el agua. Por tanto, nos encontramos con que nuestras culturas del bronce final, de finales, o sea, de principios del primer milenio antes de Cristo, el agua es un elemento vertebrador muy importante que sin él no hubieran podido desarrollarse. Por tanto, pues bueno, podemos decir cómo estas culturas, estos nuestros vertebradores, han hecho y han preparado también que toda esta zona del cuadrante suroccidental se preparara ante la llegada de las colonias fenicias en la segunda mitad del siglo IX. Por tanto, nuestras estelas son uno de esos elementos que nos han quedado del bronce final y que tendrían como un nexo vertebrador el agua, tanto de los ríos como de la fachada atlántica y fachada mediterránea.